Yin Yang, de Joana Rubalcaba. La conocí un día de agonía. A través del dolor, yo solo podía ver sus ojos cristalinos, anegados de lágrimas. Me hablaba, pero yo no podía entender sus palabras. Me sentía cansado, con el cuerpo ardiendo por dentro y la oscuridad asfixiándome. Los sacerdotes esperaban que la divinidad se me presentara, que me guiara en mi camino, pero yo solo podía verla a ella y a sus ojos tristes que absorbían mi mente sin remedio. Sabía que ella no era la manifestación de ningún dios, ya que carecía de símbolos y de luz. Hice un esfuerzo por apartarme y buscar las señales que me harían un iniciado, pero no hallé nada en esa oscuridad espesa y confusa. Mi mente volvía rápido a esa mirada doliente y gigante que empezaba a atravesar mi dolor hasta mi pecho. Ella me seguía hablando, pero yo no podía escuchar. Estaba cada vez más cansado y sabía que mi cuerpo no resistiría estar mucho más tiempo en ese trance. Aproveché los últimos instantes para verla de frente, y al fondo de sus pupilas pude ver algo que brillaba, diminuto y cambiante como una estrella. Justo antes de volver a mi cuerpo, vi la luna menguante envuelta en llamas, allá, al final de las oscuras pupilas que me llamaban. Cuando lo conocí, no era más que un sueño borroso que se evaporaba con la luz del sol. Nunca lograba recordarlo con precisión en la mañana, pero mientras soñaba, estaba segura de poder verlo con claridad. Estaba sufriendo y eso me dolía en el alma, como si fuera mi bebé o un hermano pequeño y estuviera siendo atravesado por lanzas ardientes. Siempre despertaba llorando y eso me enojaba. Llorar sin razón siempre había sido signo de debilidad en mi tribu, pero no podía evitarlo. Cada vez intentaba dibujar su rostro, o sus manos, o su cabello, pero al final tenía que reconocer que ese que estaba dibujado sobre la arena, junto a mi lecho, no era aquel que había soñado, y lo borraba. Jamás lo comenté con nadie de mi tribu, porque sabía que sueños así solo podían significar avisos de malos augurios o maldiciones. No necesitaba que nadie me molestara recordándome lo peligroso que es obsesionarse con el mundo de los sueños, ni que me insistieran que fuera con Maya, la sabia, para que me ayudara a interpretar lo que veía y después a olvidar. La verdad es que yo no quería dejar de soñarlo, ya que me sentía irremediablemente atraída por ese dolor que tanto se parecía a mi soledad. Cuando volví, pensé en mentir, pero fui incapaz de adivinar el símbolo correcto. Mi mente estaba cansada y se sentía delgada como un pétalo viejo mojado por la lluvia. Guardé silencio y al final tuve que confesar que los dioses no se habían pronunciado. Nadie ocultó su decepción, pero tampoco me regañaron. Los designios de los dioses suelen ser incomprensibles para nosotros y siempre deben ser respetados para no despertar la ira de nuestros amos. Me dejaron descansar y tuve que hacer ayuno los siguientes 3 días por si me llegaba un mensaje tardío que explicara la ausencia de señales en mi viaje de iniciación. Solo hubo silencio en esos días y empecé a preocuparme porque mis sentidos ya estaban despiertos y no era normal que nadie del mundo etéreo se comunicara conmigo. Tal vez me estaban castigando por haberme distraído durante el trance. Preocupados, los maestros me indujeron distintos trances tan dolorosos como el primero, pero nada daba resultado. Hice enormes esfuerzos por recibir alguna señal, la que fuera, pero mi mente estaba inquieta y clamaba por ir a otra parte, lejos del sosiego de los dioses. Esos 3 días no hice más que pensar en ella, en sus ojos tristes y en la luna cubierta de fuego, pero me aseguré de que nadie sospechara de mi distracción. Pasados los días de ayuno, busqué en los libros alguna mención a una luna de fuego, pero nada hallé. Una noche de luna llena, descubrí la primer clave para encontrarlo. Esa noche escuché su voz. Recuerdo que me levanté a medianoche con su grito retumbando en mi cabeza como un eco interminable. Salí de mi tienda
y empecé a caminar a través del campamento hasta el río. La luna iluminaba todo con su luz melancólica, y las cigarras cantaban su pálida canción. Todo me parecía plano, absurdo, vacío. Parecía que lo único real era esa voz que gritaba de dolor, y ese dolor parecía el mío. Intenté recordar cuándo fue que me hice esa herida, o cómo me alcanzó la desgracia, pero no pude. Estaba segura que en mi vida nunca había habido nada comparable a ese grito, y sin embargo lo sentía mío. Al volver a mi lecho, me concentré en esa voz que podía recordar perfectamente. Pensé en su eco, en su timbre, en su forma. Pude sentir las vibraciones que producía, y me dejé llevar a través de una oscuridad pesada que me apretaba el cuerpo y me robaba el aliento. Finalmente lo vi de nuevo, tirado boca arriba como siempre. Me acerqué y pude ver su nariz recta y su cabello largo, trenzado con cuentas de madera. Siempre me parecía verlo por primera vez. Observé los tatuajes de sus brazos, intentando memorizarlo todo para cuando despertara. Acaricié sus mejillas y sin saber por qué comencé a llorar. Como siempre, toqué muy suavemente sus párpados y su frente al tiempo que le susurraba palabras de aliento que, como siempre, él no escucharía y yo no podría recordar. Sabía que era él como se sabe todo en los sueños, pero al despertar los rayos del sol borrarían su rostro y su cuerpo agotado. Pero esa noche era diferente. Esa noche su grito me había llevado hasta él. Esa noche él abrió los ojos y al mirarnos empezó la maldición. A partir de entonces perdí el sosiego. La había visto y había logrado escuchar fragmentos de lo que parecía un consuelo. Su voz era grave y un poco ronca. Su cabello era oscuro y tenía pequeñas trenzas con cuentas celestes y plumas de búho. Y la luna, de nuevo esa luna menguante al final de su mirada. Ahora su esencia me parecía clara como un aroma conocido en la infancia. Decidí ir a ver a Gurla, un sabio adivino que había sido mi maestro cuando recién llegué al templo. Le conté de mis visiones. Aunque omití mencionar que había comenzado en mi viaje de iniciación, creo que lo intuyó. Gurla me miró fijamente y se quedó en silencio durante mucho tiempo. Casi atardecía cuando finalmente habló. Como supuse, ella no era ninguna diosa, ni ninguna manifestación del mundo etéreo. Sin embargo, había llegado como una seña fatal de mi destino. Me prohibió seguir buscándola en sueños, y entonces le expliqué que eso ya lo había intentado en vano. Mi mente la buscaba como las raíces al agua profunda. Gurla cerró los ojos con pesar y suspiró. Me contó que cuando me encontraron en el bosque, supieron que mi destino sería diferente. Habían creído que sería el gurú más joven o el más sabio. Ahora le parecía claro que yo tendría el destino más triste. Me explicó que mi corazón quería llevarme a encontrar un tesoro invaluable, que el símbolo era la voz suave y reconfortante que había escuchado. La luna mostraba que debía suceder en el mundo etéreo, y las lágrimas el triste final que me esperaba. Le agradecí y me levanté para retirarme, pero su voz me detuvo. Según él, era importante que, ya que no podía evitar mi sino, lo buscara y enfrentara. Prometió ayudarme, pero primero tendría que hablar con el consejo de los sabios. Por lo pronto, yo debía comer únicamente semillas y té, y despejar la mente. Maya vino a verme una mañana. Era inusual que los ancianos fueran hasta la tienda de alguien tan joven, ya que por respeto siempre éramos nosotros quienes nos desplazábamos para hablar. Todos en la tribu se inquietaron, pero ella no les adelantó nada hasta que hubo salido de mi tienda. Había tenido una visión. Entre las llamas de la hoguera me había visto a mí rodeada de fuego azul y sombras con afilados dientes. Por eso, sin comentarlo siquiera con sus discípulos, había venido a verme directamente para interrogarme.
Le confesé que había tenido sueños inquietantes, recurrentes, y que aunque era siempre el mismo, cada vez descubría algo nuevo, un detalle, un color. Maya me miró a los ojos, y una silenciosa lágrima escapó de sus ojos cansados. Me anunció que era un terrible augurio, pero no para la tribu, sino solo para mí. En un par de noches yo debía ir a su tienda. Ella induciría el trance, y yo tendría que cruzar un mundo de sombras hasta encontrar mi destino, pero me advirtió que nada bueno podía salir de esta historia. Dedujo que el joven de mis sueños podía ser una metáfora de algo que moría dentro de mí, y que por eso me buscaba, pero estábamos destinados a la muerte. Los sabios me llevaron a una parte del monasterio que yo no conocía. Mucho más allá de los jardines había una pequeña cúpula de piedra gris, cubierta de enredaderas que serpenteaban por las columnas y coronaban la entrada. Adentro solo había un enorme hueco circular, tan profundo que no dejaba nada a la vista, salvo una estrecha escalera de piedra que bajaba pegada a las paredes y sin ningún tipo de barandal. Me sorprendió la falta de imágenes divinas y símbolos de protección. Era todo piedra blanca y verdes hierbas. Caminamos rodeando el enorme hueco hasta hallar los primeros escalones descendentes. Pregunté si haríamos algún tipo de antorcha o vela, pero me respondieron que en ese templo estaba prohibida la luz. De hecho, todos me habían acompañado hasta ahí, pero debía seguir únicamente con el maestro Gran como guía hasta la cámara oculta, y una vez ahí entraría yo solo al mundo etéreo. Todos los sabios y maestros se sentaron en torno al hueco con las piernas cruzadas e iniciaron sus cantos graves para espantar los malos espíritus. El maestro Gran era ciego, pero avanzaba con sorprendente habilidad. Yo lo seguía como un autómata, pegado a la pared para evitar caerme y sin ver más que su espalda. Pero la luz se volvía más tenue a cada paso, y pronto no pude más que seguirlo por el sonido de sus pasos. Estuvimos así hasta que los cantos se escuchaban como ecos débiles, deformados tras rebotar en esas paredes hasta nosotros. Entonces se terminaron las escaleras, y el suelo se volvió duro, frío y liso bajo nuestros pies descalzos. El maestro Gran tomó mi mano, la puso en su hombro y echó a andar sin mayor explicación. Caminamos así por lo que me parecieron horas. Cada tanto dábamos una vuelta a la derecha o a la izquierda, y me pregunté si estábamos en alguna especie de laberinto. Estiré mi brazo derecho tanto como pude, pero no logré tocar nada. El maestro seguía llevándome de un lado a otro, sin dudar un segundo de la dirección que debíamos tomar cada vez. El aire se hizo pesado y olía a incienso. Hacía tiempo que habíamos dejado de escuchar los ecos de los cantos, y nuestros pasos mismos parecían perder cuerpo. De repente, el maestro se detuvo. Me indicó que adelante de mí había un umbral que debía cruzar yo solo. Me deseó suerte y sentí cómo se alejaba con celeridad. Estiré mis brazos y encontré el umbral de piedra. Podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza en medio de la oscuridad, y mi respiración se estaba volviendo irregular. Crucé el umbral sin soltarlo con mis manos, pero más adelante seguía sin vislumbrar nada. Podía ver más caminos, barrancas, trampas. Esperaba que al cruzar el umbral de piedra hubiera alguna señal que me indicara por dónde continuar, pero solo encontré el vacío. Me armé de valor y al dar otro paso hacia adelante me solté de la piedra. Al mirar hacia atrás encontré mi cuerpo tumbado boca arriba, respirando muy suavemente. Avancé hacia la oscuridad y finalmente una señal llegó a mí con la forma de una pequeña luna azul que tintineaba a lo lejos. La seguí sin más remedio y su luz me permitió ver las hojas de un árbol, una piedra, raíces. Estaba en un bosque y el canto de una tribu lo inundaba todo. La luna brillaba en lo alto, pero ya era apenas una línea blanca que luchaba por no extinguirse. Mi pueblo entero cantó aquella noche despidiendo mi alma. Mis padres, para evitar que mi espíritu los arrastrara,
fueron apartados lejos, donde yo no los pudiera encontrar esa noche. Las 3 sacerdotisas me llevaron a un claro en el bosque, donde ya estaba lista la tienda de piel de ciervo. Me metieron y la gente se quedó resguardada entre los árboles, pero sin dejar de cantar. Ya dentro, me quitaron mis ropas y me lavaron con el humo del incienso. Me recostaron boca arriba justo donde la luz de la luna se filtraba a través de un diminuto hoyo y me iluminaba la frente. Luego entró Maya con un cuchillo de hueso y una pequeña rama de roble. Se sentó a mi cabeza, enterró la rama en el norte de la tienda y me pidió que cerrara los ojos. Luego de unas frases en la lengua de los espíritus, sentí pinchazos en mis brazos, en mi pecho y en mi frente. Las heridas fueron rápidamente cauterizadas con fuego y luego me perdí. Me encontraba volando entre torres de animales muertos, bajo un sol rojo que todo lo veía. Crucé y sentí que mis alas perdían fuerza. Fui planeando, tratando de no ver sus rostros dolientes hasta que caí al suelo. El sol quedaba oculto tras las torres, pero descubrí que los animales eran enormes, así como sus ojos y sus silenciosas lágrimas. Corté un mechón de mi cabello y lo ofrecí a esas almas con una pequeña oración. Eché a andar y descubrí un lago cubierto de neblina azul. Toqué con la mano el agua, pero no sentí más que vacío. A mi alrededor todo parecía haberse transformado en un oscuro bosque con luciérnagas violetas, y más allá, entre la neblina, a mitad del lago, estaba él caminando como un sonámbulo o un alma perdida. Lo llamé, pero no parecía oírme. Se estaba alejando hacia las tinieblas y sentí angustia. Seguí gritándole, pero la neblina absorbía mi voz. Corrí hacia él. El agua del lago era tan liviana que me fue imposible nadar en ella. Corrí por el fondo de aquel lago, pero ni así lo alcanzaba. Mis piernas se movían torpemente a pesar de mis esfuerzos. Miles de ojos me rodearon y empezaron a murmurar en el idioma de los espíritus. Él se perdió de vista, y la superficie del lago se tornó oscura. Me senté, derrotada, y el lúgubre lago empezó a derretirse como pintura azul. Mi rostro se bañó con mis lágrimas, y mis labios descubrieron su nombre, aquel que había tenido mucho antes de encarnar. Era todo lo que tenía de él, así que lo repetí sin descanso. De repente apareció frente a mí. Venía siguiendo a un espíritu azul luminoso que se desapareció en un instante. Nos miramos y entonces las voces se volvieron claras para nosotros. Contaban nuestra historia y la tragedia de nuestro amor. Entonces recordé a esa alma que era como la mía. Recordé su mirada y su aroma y entendí por qué lloraba. Y recordé su dolor y recordé sus palabras y su amor infinito. Recordé la maldición, cómo en cada vida estaba destinado a buscarla, a morir en cada encuentro. La abracé bajo aquel lago que se había convertido en lluvia y viento, y sin saber cuándo volvería a verla, la besé. Nuestros cuerpos etéreos se transformaron en luz, y todo el derredor fue solo una nada blanca que nos separaba una vez más, mientras nos jurábamos amor eterno.